Buenas tardes. El día de hoy expondremos el sistema oxidativo. Nuestro grupo está representado por Diego Felipe Murcia Frisnea, Carlos Andrés Arias Chacón, Cristian Camilo Laiseca y Sebastián Torres, quien les habla. El sistema oxidativo es el final de la producción de energía celular. Este es el más complejo de los sistemas energéticos que hemos visto a medida que hemos avanzado en la clase. Es el proceso mediante el cual el cuerpo descompone combustibles con la ayuda del oxígeno para generar energía que se llama respiración celular. Dado que se emplea oxígeno, este es un gasto aeróbico, es decir, la producción oxidativa de ATP se produce dentro de las organelas especiales de las células llamadas mitocondrias. En los músculos son adyacentes a las neofibrillas y se hallan también distribuidas por el sarcolema. Los músculos necesitan un aporte constante de energía para producir continuamente la fuerza necesaria durante las actividades de larga duración. A diferencia de la producción anaeróbica de ATP, el sistema oxidativo produce una tremenda cantidad de energía, por lo que el metabolismo aeróbico es el método principal de producción de energía durante las pruebas de resistencia. Esto impone considerables demandas a la capacidad del cuerpo para liberar oxígeno a los músculos activos. Cabe resaltar que este sistema energético está presente en la actividad física prolongada de baja, media y alta intensidad. Para entender un poco más este proceso, hablaremos sobre tres puntos presentes en la oxidación de los hidratos de carbono. Estos son la producción oxidativa de ATP, que abarcada por tres procesos. Estos son glucólisis, que es la descomposición de la glucosa en ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, que es una serie de reacciones químicas que suponen la completa oxidación de acetil-CoA y produce 2 moles de ATP e hidrógeno y carbono que se combinan con oxígeno para formar H2O y CO2. Y el tercero, que es la cadena de transporte de electrones. Esta es una serie de reacciones químicas que convierten a los iones de hidrógeno generados en la glucólisis y el ciclo de Krebs en agua, y esto produce energía para favorecer la fosforilación oxidativa. Aquí podremos resaltar donde los tres puntos ya nombrados hacen parte del proceso, donde la glucólisis se descompone en ácido pirúvico formando acetil-CoA, dando inicio al ciclo de Krebs, produciendo 2 moles de ATP que se evidencian abajo a la izquierda, 2 iones de hidrógeno y carbono que se evidencian abajo a la derecha, las cuales se combinan con oxígeno para formar el H2O y el CO2, dando inicio a la cadena de transporte de electrones, siendo esta la serie de reacciones químicas que convierten el hidrógeno tomado de la glucólisis y el ciclo de Krebs en agua, y este produce la fosforilación oxidativa. La oxidación de los hidratos de carbono trae consigo la glucólisis y el ciclo de Krebs y la cadena de transportes de electrones. El resultado final es el H2O, el CO2 y 38 o 39 moléculas de ATP por cada molécula de hidrato de carbono. Energía de procedencia aeróbica. Pues la energía química que aportan los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, es transferida de forma mecánica, garantizando la contracción muscular, pues que asegura las actividades cotidianas y la actividad física que realizamos a diario. Pues el predominio de uno u otro pues depende de la intensidad del ejercicio y el estado de sus reservas. No obstante, pues a su vez se utiliza la menor cantidad posible de proteínas pues para proteger nuestro organismo. Y este mismo pues ha diseñado otra vía energética mediante la oxidación, la cuales son las reacciones químicas en presencia de oxígeno, pues las cuales se componen de glucógeno, de grasas y en menor grado de las proteínas. Entonces pues la oxidación de estos substratos nos aporta gran cantidad de ATP a la misma vez que nos desprende material desecho nocivo como el ácido láctico. Entonces, pues el aporte de energía a través del sistema aeróbico es muy alto,
mucho más que en los otros sistemas de energía. Y pues el problema principal de este pues es la cantidad de oxígeno que necesita. Y pues también que, o sea, la lentitud en su producción de ejercicios es muy intenso. Entonces, pues hay un aporte energético durante los ejercicios aeróbicos, en las cuales están pues los lípidos, que son las grasas, la cual pues el aporte de estos obliga a la presencia elevada pues de oxígeno, pues porque, o sea, por ello no se pueden utilizar de forma importante pues en los ejercicios moderados o intensos de tipo aeróbico. Entonces, pues en ellos predominan durante el reposo y el ejercicio de las actividades leves cotidianas, donde aportan energía, especialmente pues cuando la intensidad del trabajo aeróbico se halla alrededor de menos 70%, o sea, según la frecuencia cardíaca máxima. Y pues estos se almacenan en forma de triglicéridos, principalmente en la grasa subcutánea. La otra sería pues los hidratos de carbono, que desde el punto de vista aeróbico se utilizan en actividades moderadas o intensas pues, con valores entre el 70 y el 85% de frecuencia máxima. Entonces pues los deportistas de las disciplinas de resistencias en el alto rendimiento pueden entrenar de forma aeróbica e intensidades muy cercanas al 90% de frecuencia cardíaca máxima. Y por último, las proteínas, las cuales pues el organismo trata de utilizar lo menos posible de estas como fuente de energía, dado que sus funciones son constructivas y reparadoras. Y estas pues son más utilizadas cuando las reservas de glucógeno se están agotando y su almacén principal están situados en los músculos. Entonces pues en el ciclo de Krebs, a partir de este punto, pues el metabolismo de las grasas sigue el mismo camino que el de los hidratos de carbono. Entonces, pues el de la coenzima A, formado por la beta oxidación, entra en el ciclo de Krebs y pues este genera a su vez hidrógeno, el cual es transportado hacia la cadena de transporte de electrones junto con el hidrógeno y pues generando durante la beta oxidación, esto con el fin de sufrir la fosforilación oxidativa. Entonces, pues con esto, el metabolismo de la glucosa, los productos de desecho de la oxidación de los ácidos grasos libres son el ATP, el H2O y el CO2. Entonces, a raíz de esto, la combustión completa de una molécula de ácidos grasos libres requiere más oxígeno porque contiene considerablemente más carbono que una molécula de glucosa. Y en cuanto a la fosforilación oxidativa, em, pues la función principal de esta es que es suministrar el hidrógeno de la molécula de la glucosa en formas oxidables. Entonces, pues la oxidación del hidrógeno sucede a través de una serie de reacciones que desdoblan el átomo de H. Y en cuanto a la fosforilación oxidativa, pues la función principal de esta es suministrar el hidrógeno de la molécula de la glucosa en formas oxidables. Pues la oxidación del nitrógeno sucede pues a través de una serie de reacciones que desdoblan cada átomo de hidrógeno en un protón y en un electrón. Pues estos electrones se combinarán con el oxígeno disuelto con las moléculas de agua y generar iones de hidroxilo y pues después de esto, junto con el hidrógeno se combinan para formar agua. Durante esta secuencia pues se liberan enormes cantidades de energía pues para formar el ATP y esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en el mitocondrias y pues en la llamada cadena transportadora de electrones, pues que esencialmente constituye la respiración interna y tiene lugar en la membrana interna mitocondrial mediante un proceso muy especializado llamado mecanismo quimiosmótico. Bueno, si se habla del metabolismo de las grasas, pues se puede hablar en sí de los lípidos, ya que la mayor parte de los lípidos son grasas y moléculas complejas que el cuerpo tiene que descomponer antes de que se pueda utilizar. Se puede obtener, pues básicamente energías de ellas. La digestión de los lípidos se compone en sí de 5 etapas. Estas son la absorción, la emulsión, la digestión, el metabolismo y la degradación. Bueno, por este lado, si hablamos de la absorción, los ácidos grasosos de cadena corta hasta básicamente 12 átomos de carbono son absorbidos directamente.
En sí, los triglicéridos y otras grasas de la dieta son insolubles en el agua, lo que dificulta su absorción. Pues para lograrlo, las grasas son descompuestas en pequeñas partículas que aumentan el área de la superficie expuesta a las enzimas digestivas. En sí, por otro lado está la emulsión. Pues las grasas de la dieta pasan a ser una emulsión descomponiéndose en ácidos grasosos, pues teniendo un lugar mediante una simple hidrólisis de los enlaces éster en los triglicéridos. Pues las grasas se descomponen en pequeñas partículas por la acción detergente y la agitación mecánica dentro del estómago. Y así la acción detergente es producida por los jugos digestivos, en especial por grasas parcialmente digeridas, tales como los ácidos grasos saponificables y los monoglicéridos. Y, y por último, las sales biliares. Mm, las sales biliares, tales como el ácido cólico, pues tienen una parte hidrofóbica, o sea, insoluble en el agua, y otra hidrofílica, la cual es soluble en el agua. En sí, esto permite que se disuelvan en una interfaz oleosa en la cual la superficie hidrofóbica está en contacto con el líquido y la superficie hidrofílica. Esta superficie hidrofílica pues entra en contacto con el medio acuoso. En sí, esto se llama acción detergente y emulsífica, la cual emulsifica las grasas dando como resultado micelas mixtas. Las micelas mixtas pues sirven de vehículo de transporte a las grasas menos hidrofílicas provenientes de la dieta, así como parte del colesterol y las vitaminas imposolubles A, D, E y K. Bueno, si hablamos de la digestión de las grasas, pues tras la emulsión las grasas son hidrolizadas o descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. La enzima más importante es la lipasa pancreática. Pues la lipasa pancreática descompone enlaces de tipo ester, tales del primer o tercer enlace ester. Esto convierte pues los triglicéridos en dos monoglicéridos y pues los dos monocilgliceroseros, menos del 10% de los triglicéridos quedan sin hidrolizar en el intestino básicamente. Por otro lado, pues si hablamos del metabolismo, pues los ácidos grasosos de cadena corta penetran la sangre de forma directa, pero pues la mayoría de los ácidos grasos son reesterificados con glicerol en el intestino, pues para formar triglicéridos que se incorporan en la sangre, como los lipoproteínas conocidas como kilomicrones. Bueno, la lipasa lipoproteica actúa sobre estos kilomicrones para sintetizar ácidos grasosos. Estos pueden almacenarse como grasa en el tejido adiposo, utilizándolos como energía en cualquier tejido con mitocondrias, utilizando oxígeno y convirtiéndolos en triglicéridos en el hígado, pues para ser exportados como lipoproteínas llamadas LDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Pues por el otro lado, el VLDL obtiene resultados similares a los kilomicrones y acaban por convertirse en LDL, proteínas de baja densidad. Y por último, la insulina estimula los efectos de la lipasa lipoproteica. Bueno, por último terminamos con la degradación, pues los ácidos grasos se descomponen por oxidación beta. En sí esto tiene lugar en los mitocondrios y en la pe- peroximisa para generar acetil, o sea, CoA. El proceso es el inverso al de la síntesis de los ácidos grasos. Son dos fragmentos de carbono que extraen del grupo
carboxílico del ácido. Esto ocurre pues tras la deshidrogenación y la hidratación y oxidación para formar una beta ácido acetato. El acetil-CoA se convierte en ATP, CO2 y H2O en el ciclo de ácido cítrico, pues produciendo 106 ATP de energía. Los ácidos grasos insaturados requieren pasos y enzimas adicionales para su degradación. Metabolismo de las proteínas. Tal como se ha indicado antes, los hidratos de carbono y los ácidos grasos son los combustibles preferidos por nuestros cuerpos, pero las proteínas, o más bien los aminoácidos que las forman, también son utilizadas, y algunos de estos aminoácidos pueden convertirse en glucosa. Alternativamente, algunos pueden convertirse en varios productos intermedios del metabolismo oxidativo para entrar en el proceso oxidativo. La producción de energía a partir de las proteínas no se determina tan fácilmente como la de los hidratos de carbono o la de las grasas, porque las proteínas también contienen nitrógeno y cuando los aminoácidos son catabolizados, una parte del nitrógeno es liberada y se usa para formar nuevos aminoácidos, pero el nitrógeno restante no puede ser oxidado por el cuerpo. En lugar de ello, es convertido en urea y luego excretado, principalmente por la orina. Esta conversión requiere el uso de ATP porque se gasta algo de energía en este proceso. Y cuando las energías se descomponen mediante combustión, la producción de energía es de 5,65 kilocalorías por gramo. No obstante, cuando son metabolizadas en el cuerpo, debido a la energía consumida en la conversión del nitrógeno en urea, la producción de energía es de solo unas 5,20 kilocalorías por gramo, un 8% menos que el valor en el laboratorio. Para valorar con comprensión el ritmo del metabolismo de las proteínas y debe determinarse la cantidad de nitrógeno que se elimina del cuerpo y estas mediciones exigen recoger orina durante periodos de 12 a 24 horas, lo cual es evidente que hace perder mucho tiempo, pues, puesto que el cuerpo sano utiliza pocas proteínas durante el reposo y el ejercicio, generalmente muchos menos del 5% al 10% del total de la energía consumida. Las estimaciones del consumo energético suelen ignorar el metabolismo de las proteínas. Capacidad oxidativa de los músculos. Hemos visto que los procesos de metabolismo oxidativo son los que tienen los niveles más elevados de producción de energía y serían ideales si estos procesos funcionasen siempre a la misma capacidad, pero al igual en que todos los sistemas fisiológicos operan con ciertas limitaciones, la capacidad oxidativa denominada con el término QO2 de un músculo es la medida de su capacidad máxima para usar oxígeno. En esta sección veremos las limitaciones de la capacidad oxidativa de nuestros músculos. ¿Qué le da energía a los músculos? Básicamente la fuente de energía para el músculo es una sustancia denominada ATP que se obtiene del metabolismo de los alimentos que ingerimos. Podemos concluir que el sistema oxidativo es el encargado de obtener la energía mediante la conversión de hidratos de carbono, las grasas y en última instancia las proteínas. El sistema oxidativo es la fuente principal de energía cuando nos encontramos en reposo y durante la activación principalmente aeróbica, en las cuales se utilizan como sustrato los hidratos de carbono y las grasas. Las proteínas normalmente no se metabolizan de forma significativa, salvo que exista un ayuno muy prolongado y en ocasiones de una sesión de ejercicio muy larga y exigente. Y aunque las grasas proporcionan más kilocalorías de energía por gramo que los hidratos de carbono, la oxidación de las grasas requiere más oxígeno que la de los hidratos de carbono. Es decir, que la producción de energía a partir de las grasas es de 5.6 moléculas de ATP por molécula de oxígeno usada,
en comparación con la producción por parte de los hidratos de carbono de 5.3 moléculas de ATP por molécula de oxígeno, haciendo que el sistema de aporte de oxígeno se vea limitado por el sistema de transporte del mismo. Por esto, los hidratos de carbono son el combustible preferido durante la realización de ejercicios de elevada intensidad. Muchas gracias.